Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Vamos a continuar con esta sesión número 4 del curso especializado en Derecho de Familia. Para terminar con este segundo día de curso, tenemos a la doctora Karina, Karina Fel, a ver un momento, Buenas noches, Karina Félix Panduro. Karina Félix Panduro. Sí, doctora, muy buenas noches, disculpe el inconveniente. Vamos a hacer un breve repaso por su trayectoria profesional. Y ella es psicóloga clínica en el Centro de Salud San Juan de Dios de Pisco, especialista en terapia racional emotiva, conductual, además con experiencia en las áreas ocupacional y organizacional. En esta oportunidad tenemos lo que es el abordaje psicológico clínico en pacientes de víctimas de violencia familiar. Sin más preámbulos, doctora, la escuchamos. Muchas gracias y buenas noches con todos. Bueno, ya me han presentado, soy la psicóloga Karina. Y bueno, ya para no pasar más el tiempo, voy a proceder a compartir la pantalla para de una vez empezar. De todas formas, si hubiera alguna pregunta en el transcurso de la explicación, no hay problema, lo pueden ir haciendo. Estoy aquí para poder subsanar bueno, solucionar la duda que tuvieran. Y si no, pues igual está el chat para poder escribirlo, de todas formas como para poder ir conociendo el manejo de cómo quisiera que se lleve esta hora bueno, este tiempo de posesión. ¿Ya? A ver, un segundito. Ya. ¿Se puede visualizar ahí? Sí, doctora, se puede apreciar. Ya, ok. Bien, entonces ya para ir empezando esa evaluación psicológica y ficha de evaluación de riesgo que vamos a realizar. Bueno, ahí está mi nombre también, mi colegiatura. Primero, para ver toda la parte de evaluación psicológica, ¿no? Más que nada para poder conocer cómo es el abordaje de nosotros como psicólogos, nosotros como psicólogos con los pacientes o las personas, los usuarios que padecen sobre todo violencia, ¿no? En este caso, sobre todo en la violencia familiar, que es lo que comúnmente más hay, ¿no? Primero, algunas definiciones operativas que quisiera que recordemos de todas formas y que las tomemos en cuenta porque son bastante importantes, al menos en esta parte de evaluación psicológica, ¿no? En primer lugar, salud mental, entenderla como un proceso dinámico, producto de la interrelación entre el entorno y el despliegue de las diversas capacidades humanas, tanto de los individuos como de los grupos colectivos que forman la sociedad. De hecho, siempre buscamos, yo al menos como profesional de la salud mental, busco que esto, bueno, al menos este aspecto también sea equilibrado, ¿no? Porque sabemos de que la parte física y la mental siempre tienen que estar conectadas. Si no, pues fallarían, ¿no? Una no puede ir sin la otra. Entonces, al menos en todas las personas que llegan hacia mí para esta evaluación psicológica, trato de poder cuidar bastante esto, ¿no? Sobre todo en la parte de tratamiento que me corresponde a mí como psicóloga clínica, cuando llegan a mí pacientes derivadas del juzgado o del SEM, ¿no? Para poder atenderlas, sobre todo cuando son víctimas. De hecho, también en la parte agresora también las vemos, pero yo más estoy enfocada en la parte de las víctimas, ¿no? Bien, entonces pasamos a la parte de riesgo. Riesgo viene a ser o implica la probabilidad de la presencia de una o más características o factores que incrementen la aparición de violencia. El conocimiento del riesgo da una medida de la necesidad de atención y la integralidad de los factores que se toman en cuenta, es decir, cuando aumenta la posibilidad de la intervención, que la intervención sea adecuada sobre todo, ¿no? Es importante que nosotros conozcamos el nivel de riesgo en el cual se encuentra la persona. Por eso es que también nosotros, al menos, ya lo vamos a ver más adelante, en cuanto a la ficha, por ejemplo, de valoración de riesgo, lo aplicamos en la primera sesión para saber en qué nivel está, moderado, severo, leve, ¿no? Y para conocer también qué herramientas en todo caso necesitaría el usuario o la paciente para poder abordarla, ¿no? Luego viene la parte de violencia psicológica, ¿no? Como tal, es la acción o conducta, ¿no? Que trata de que la persona agresora humilla o desprecia, ¿no? Manipula, en todo caso también
ejerce miedo, vergüenza también hacia la otra persona, ¿no? Siempre está amenazándola constantemente a través también del lenguaje verbal y no verbal. La violencia física, que bueno, ya lo conocemos también, es cuando la persona hace el uso del propio cuerpo o tal vez alguna herramienta pues que esté cerca, ¿no? Como puede ser pues una silla, una mesa, tal vez otro tipo de objeto también para hacer daño, con el fin de hacer daños a la otra persona, ¿no? Luego, en cuanto a violencia sexual, también acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, claro está, o bajo coacción, ¿no? Y bueno, y lo demás, pues bueno, sabemos de que la violencia sexual no necesariamente va a involucrar el acto en sí, o sea, la penetración, sino también otro tipo de contacto físico como roce, tocamiento, o obligar también o exponer a la otra persona a que observe material pornográfico, o mostrar también las partes íntimas hacia la otra persona, ¿no? Bien, y revictimización desde ese punto sí bastante importante porque al menos en evaluación psicológica tratamos de no, digamos, revivir en pocas palabras lo sucedido, porque conocemos también de que las personas víctimas de violencia normalmente pasan por varias instancias, ¿no? Y están constantemente pues narrando el suceso, lo que ha pasado con ellos o con ellas y eso es pues cargar también a la persona de toda esa información que pues en realidad quisieran realmente obviar, ¿no? Pero que lamentablemente por el mismo proceso que pasan es un poco difícil. De todas formas se le hace saber de que a las personas que son víctimas en todo caso de que es un proceso un poco largo y el hecho de estar nada más en un proceso legal, por ejemplo, significa de que tengan que estar constantemente, pues, tengan que estar constantemente lidiando con, el, con la razón por la cual ellas han hecho la denuncia o incluso lidiando con la persona agresora, ¿no? Constantemente y eso hace que muchas veces tengan que caer en comentar la razón por la que están ahí, ¿no? Entonces cuidamos mucho de todas formas de la parte de revictimización en ellas. En algunas consideraciones específicas, que es como nosotros empezamos sobre todo la evaluación psicológica en las personas víctimas, ¿no?, de violencia. Primero lo que hacemos es la detección del caso, ¿no? El objetivo en sí de la detección del caso va a ser identificar, pues, obviamente precozmente, ¿no? Es lo que más se quiere, los casos de las mujeres en situaciones de violencia ocasionada por la pareja o expareja, ¿no? Es decir, que vamos a observar si hay síntomas o signos, es decir, lo que uno mismo observa, lo que está a primera vista o lo que también la persona nos puede referir que siente, ¿no? Que pueda pensar una mujer que podría encontrarse en una situación de violencia nuevamente por la pareja o la expareja. Para ello, se debe tener presente la siguiente información, ¿no?, que está a continuación. Están las mujeres con lesiones y mujeres sin lesiones. En el caso de mujeres con lesiones, normalmente es, por ejemplo, el relato de los hechos no concuerda o existe negativa al explicar el origen de las lesiones, ¿no? Historia de accidentes frecuentes, huellas de golpes y hematomas en diferentes partes del cuerpo, lesiones antiguas, no tratadas, junto a lesiones nuevas. Esto sí puede pasar porque de todas formas a mí han llegado pacientes, por ejemplo, como psicóloga clínica, con algunas señales, ¿no?, que claramente pues demuestran de que han pasado o que están pasando por violencia física. Se nota claramente los hematomas o tal vez hasta cortes incluso, pero ellas suelen obviamente pues alegarte que es por otra razón, más no porque han podido de repente, porque les han hecho daño, porque en casa estén padeciendo de violencia, no, sino que tratan de poder esquivarlo, por decir así, hacia otro lado, ¿no? Luego tenemos la parte de mujeres sin lesiones. Bueno, los signos son ansiedad y angustia, historia de depresión, intentos de suicidio, consumo elevado de tranquilizantes, también alcohol y otras drogas, síndrome de estrés postraumático, enfermedades de transmisión sexual. En actitudes, lo que podemos observar en mujeres sin lesiones es agresividad sin causa aparente, actitud evasiva,
mirada esquiva, ¿no? Se muestra confundida, tiene mucho miedo, actitud apresurada y atemorizada. Por ejemplo, en esta parte, incluso las mismas mujeres están contando hasta el tiempo en el que se están demorando hasta cuando han llegado hacia mí. Por ejemplo, les comento de experiencia, había llegado a mí una paciente que estaba mirando para todos lados, estaba nerviosa, tenía mucho miedo y estaba contando incluso hasta el tiempo que se estaba demorando conmigo, me preguntaba constantemente la hora, porque sabía de que al llegar a su casa su esposo le iba a controlar, bueno, la controlaba, le iba a preguntar dónde estaba, qué había pasado, porque la comida no estaba lista, eh, la iba a tratar mal, ¿no? Incluso hasta ya había llegado a golpearla, entonces ella estaba muy nerviosa. Y esa es una característica, por ejemplo, unas actitudes que ellas suelen tener, ¿no? Dentro de lo que son mujeres sin lesiones, lo que podemos también observar. Mujeres dependientes de su pareja que acuden con ella a la consulta, que tiene miedo o está constantemente mirándolo, pues, ¿no? Antes de hablar. Eso es lo que yo puedo, bueno, lo que dentro de lo que es cuando las mujeres no presentan alguna lesión evidente, pues es lo que podemos observar. Desvalorización de sí misma también, se califica como torpe e incapaz, apariencia desaliñada también, están desarregladas, ¿no? Incluso hasta no están aseadas, están muy decaídas, el rostro, incluso la expresión facial, pues está decaído, ¿no? Están con las ojeras bastante notables, sus ojos cansados, incluso hasta suelen estar hasta hinchaditos también de muchas veces, de lo tanto que lloran porque sufren de violencia, ¿no? Son víctimas de violencia. Luego de la detección del caso, seguimos en la identificación del caso, donde se va a descartar o se va a confirmar la situación de sospecha de violencia a través de una entrevista, pudiendo utilizar algunas preguntas claves que digamos que nos van a ayudar para la detección, ¿no? De que sí está pasando por violencia o no. Para el desarrollo de la entrevista es indispensable crear un clima de confianza entre el entrevistador y la usuaria. Para ello se debe considerar lo siguiente, ¿no? Aquí les voy a mostrar algunas preguntas que normalmente hacemos para poder llegar a la usuaria y poder identificar a un 100% si está pasando por violencia o no. La primera entrevista se fundamenta en una escucha activa, es decir, que exista atención correcta, que exista también la forma correcta de poder expresar las palabras, ¿no? Que exista asertividad también, que puedas saber de que la usuaria sepa de que está siendo realmente escuchada, que está teniendo la atención plena del entrevistador y que además está en un espacio bastante seguro, muy distinto al que normalmente está, ¿no? Y donde ella va a poder ser defendida, auxiliada, ¿no? Entonces ella necesita, o él, porque también puede ser un hombre, que pase por violencia y que necesite esta ayuda, ¿no? Iniciar también la entrevista con preguntas fáciles, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿En qué le podemos ayudar? ¿Qué le ocurrió? Lo que nosotros como psicólogos llamamos incluso hasta rapport, que es lo que es el establecer confianza con la persona que estamos viendo, ¿no? Que estamos entrevistando. Entonces necesitamos crear el ambiente de confianza y una de las primeras preguntas es como para ir rompiendo también el hielo, es estas de acá. Luego entrevistar a la mujer sola, asegurando también la confidencialidad, el que va a estar segura, como les decía hace un momento, de que su información o lo que ella está comentando y lo que está contando, pues está seguro, ¿no? Observar muy bien las actitudes y el estado emocional a través del lenguaje verbal y no verbal, porque sabemos de que lo que decimos tiene que contrastar con lo que expresamos en nuestro rostro, incluso hasta con nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestros brazos, ¿no? Tiene que estar acorde, porque puede pasar que nos digan, estoy bien, pero su rostro esté muy rígido, esté serio, incluso ni siquiera sea fácil poder esbozar una sonrisa o está desaliñada, ¿no? Entonces, no está muy acorde, digamos, ¿no? Lo que pueda decir tal vez verbalmente con lo que observamos pues en la parte no verbal, ¿no? Facilitar también la expresión de sentimientos
mantener una actitud empática que facilite la comunicación también, con una escucha activa sin interrupciones. Luego, hacer sentir a la mujer que no es culpable, o a la víctima en este caso, que no es culpable de la violencia sufrida, ¿no? Eso también a poder asegurarle. Expresar claramente que nunca está justificada la violencia en las relaciones humanas. Abordar directamente el tema de la violencia luego que se estableció el vínculo de confianza, eso es importante también. Aceptar la información que brinda la mujer sin poner en duda la interpretación de los hechos también, lo que ella está comentando, lo que ella está contando, ¿no? Sin emitir juicios a través de la comunicación verbal y no verbal, porque puede que nos esté contando lo que le ha sucedido, ¿no? Sobre un hecho de violencia exacto, sobre un día exacto que le ha pasado, y mientras ella nos va contando hacemos nuestras caras como de sorprendidos o como que en serio, o como que no le estuviéramos creyendo, ¿no? Entonces eso puede jugar una mala pasada como entrevistador y nos puede hacer de que perdamos la confianza de la persona que nos está escuchando. Para no generar temor a la revelación del abuso también, para que vea también que está tranquila y como algo que ella puede expresar y que pues va a estar ayudada a tiempo, ¿no? Brindarle la oportunidad también de evaluar su situación de violencia, ordenar sus ideas y también tomar decisiones. Luego, características del maltrato, que está como siguiente punto. ¿Qué características tiene? Esto lo vamos a ir viendo a través de la ficha de valoración de riesgo, que ya lo vamos a ver a continuación. En este caso se preguntará sobre las características del maltrato, comportamiento también del agresor, el manejo de las relaciones de poder, el tiempo de la situación de violencia, los medios utilizados también para, en el caso de violencia, ¿no? Cómo se ejerció la violencia, los motivos desencadenantes, la frecuencia también, qué tan seguido ha sido, cuánto tiempo, tipo y grado de violencia, testigos también de los hechos violentos, la actitud hacia la situación, entre otros, ¿no? Luego, la valoración del riesgo para la vida y la integridad física debe realizarse siempre, aun cuando la usuaria no aparente estar en peligro. Como les decía, en el caso mío como psicóloga clínica, lo aplicamos en la primera sesión que tenemos con la paciente, ¿no? Aplicamos la ficha de valoración de riesgo para identificar todos estos aspectos en cuanto a características del maltrato y determinar en qué grado también está el sufrimiento de violencia, ¿no? Si es un grado leve, si es un grado moderado o severo. Luego de eso, solemos derivar hacia las otras instancias que son la Policía Nacional, acompañarle a hacer la denuncia, o tal vez también con el SEM, o llamar a la línea 100 en caso incluso la usuaria no quisiera denunciar, ¿no? Porque de todas formas estos casos tienen que ser denunciados. Muy bien, ya para pasar a la ficha de valoración de riesgo, tenemos entonces ¿cuál es la finalidad de la ficha en sí, ¿no? Consiste en detectar y medir los niveles de riesgo a los que la víctima está expuesta respecto a la persona denunciada, ¿no? Con ello, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar prevenir la ocurrencia de los nuevos actos de violencia que involucren la integridad, así como la vida de las mujeres denunciantes. En este último caso se va a referir al feminicidio, que es la máxima expresión obviamente de violencia y perpetrada en contra de las mujeres por sus condiciones vitales. Vamos a ver por acá las instrucciones generales para aplicarla. Como parte de las instrucciones generales para el llenado de la ficha de valoración de riesgo, tenemos que el personal a cargo, en todo caso, de entrevistar y aplicar esta ficha, a la denunciante debe tener consigo el instructivo, que es lo mejor que podría ser. Incluso en la versión que les voy a mostrar está también el instructivo completo, ¿no? O sea, en la misma ficha. En cuanto a la ficha, será aplicada a las mujeres que denuncien en comisarías o aquellas que acudan a otro servicio estatal que cuenten con personas preparadas para aplicar la ficha. El lugar donde se lleve a cabo la entrevista con la víctima debe ser lo adecuado, o lo ideal también sería en una habitación, en un lugar, ¿no? Iluminada, con poco ruido, que no haya interferencia y que no
y que no requiera, por ejemplo, que el mismo entrevistador tenga que estar constantemente interrumpiendo la aplicación de esta ficha, ¿no? Porque pierde el ritmo y también la persona podemos llegar a lograr que esa persona pues ya no se sienta cómoda y se sienta pues en un espacio ya no seguro, ¿no? Se deben tener en cuenta pautas de comunicación para aquellos casos donde la persona denunciante tiene problemas ya orgánicos, ¿no? Disminución de la audición, que lo llamamos como hipacusia, ¿no? Se tiene que anotar también de forma clara y exacta el nombre completo de la víctima, ¿no? Esto es el pronombre y apellidos, tal como aparece en su documento de identidad, por ejemplo, el DNI o carnet de extranjería u otros similares también, ¿no? Además, también debe indicarse su edad, sexo, ocupación, número de hijos, menores, si tiene alguna discapacidad, también hay que indicarlo. Ahora también lo vamos a ver en la ficha. Bien. Y por ejemplo, está en la ficha, acá también, como les decía, están los pasos para poder realizar también esa ficha. Ya. Acá en un primer lugar, no sé si se observa clarito, mejor abro, voy a dejar de compartir y voy a abrir Sí, la ficha. no se observa, doctora, la ficha. Ya, voy a abrir la fichita ya. Voy a dejar de compartir y voy a abrir la ficha. Ya. A ver, un segundito. Ya, ahora sí. Vamos a compartir. Ya. Ahora sí se ve, creo, la ficha. Sí, se puede apreciar. Ya. Bien. Entonces aquí está la ficha de valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja. Esto se aplica a mujeres mayores de 14 años. Y vamos a pasar aquí a los datos generales primero. En los datos generales pedimos obviamente el nombre de la persona que está realizando esta ficha de valoración, la institución de dónde es, a qué institución pertenece, la fecha del día, el distrito, provincia y departamento también, los datos también de la apellidos y nombres de la víctima, ¿no? Acá en la parte de aquí de este cuadrito, la edad de la víctima, cuántos años tiene, si tiene números de hijos menores de edad, documento de identidad también, anotar aquí el número, el carnet de extranjería, como les comentaba, si tuviera, y si no tiene también. Hay otras opciones, si no lo lleva consigo y no recuerda el número, porque también puede pasar en caso de que, por ejemplo, esté justo en ese momento haya pasado por una situación de violencia, entonces puede que haya salido incluso sin su documentación, haya salido sin nada a la mano, entonces puede incluso que no esté con el documento pues ahí cerca de ella como para poder mostrarlo, ¿no? Ocupación de la víctima, si es ama de casa, si es docente, si es independiente, si de pronto, no sé, es abogada, médico, etcétera, ¿no? La víctima está en situación de discapacidad, sí o no, de marcar sí, por ejemplo, qué tipo de discapacidad tiene, ¿no? Aquí le podemos observar los diferentes tipos de discapacidades, la lengua materna que tiene, si utiliza también lenguaje de señas y la identidad étnica. El primer paso, en todo caso, para poder aplicar la ficha es identificar las agresiones en los últimos 12 meses, ¿ya? Y aquí, además, como para hacerlo más fácil a la persona, a la víctima en este caso, se le muestra incluso un calendario como para que se ubique mejor de, con todas las bueno, con todo el tiempo, ¿no? Para que ella también pueda ubicarse. Por ejemplo, aquí nos da un ejemplo. Si se le aplica en el mes de agosto, deberá presentarle el calendario desde septiembre del año anterior hasta agosto del presente año, ¿no? Para que ella pueda ver en qué fechas ha sido. Para poder ayudar sobre todo a que la víctima recuerde mucho mejor los hechos de violencia. Luego, en un paso 2, indicar el nivel de agresión sufrida, ¿ya?
Aquí nos da también un ejemplo de cómo poder decirle a la víctima en todo caso. Ahora indique qué tan graves fueron cada una de esas agresiones que ella ha señalado en el calendario de acuerdo a la siguiente escala, ¿no? Y se le da también una escala que está aquí. Están primero cachetadas, bueno, en primer lugar cachetadas, empujones, jalones de pelo, sin lesiones ni dolor prolongado, puñetazos, patadas, moretones, cortes y o dolor prolongado, golpiza, ¿no? Golpes muy fuertes, quemaduras o huesos rotos, amenaza de usar un arma, lesiones en la cabeza, lesiones internas o lesiones permanentes, uso de arma, heridas por arma, pistola, cuchillo u otros, ¿no? Y aquí se escribe uno de los números más altos, o sea, cuál de estos de acá, de estos 5, ha sido y se coloca aquí, en este ladito, ¿no? El número, por ejemplo, si es el 5, se coloca 5, si ha sido el 4, amenaza de usar arma, lesiones de la cabeza, se coloca el 4. Bueno, ya para continuar el paso 3, preguntar para valoración del riesgo, ¿no? Aquí tenemos nos dan dos opciones, sí o no, para que nos pueda nos pueda responder. Los números en cada casilla va a indicar el puntaje, finalmente en qué grado de violencia está. Si la mujer no sabe qué responder, también se puede repreguntar. Si finalmente ella no tiene la información para responder, se deja la pregunta correspondiente sin marcar, ¿no? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, en la primera pregunta, en el último año la violencia física contra usted ha aumentado en gravedad o frecuencia. Él tiene algún arma o podría conseguir un arma con facilidad, ¿no? Aquí nos dan ejemplos de qué tipo de armas podría tener. Ahora, por ejemplo, aquí vemos que hay un 2A, al igual que, por ejemplo, en la pregunta 5, un 5A, y en la pregunta 12, un 12A. Esto es para saber sobre todo, son informativas, no tienen un puntaje, como si se dan cuenta acá, está en negrita, está tapado, por tanto no tiene puntaje y son más informativas, es para que ella nos dé una respuesta, bueno, digamos una respuesta, no son preguntas abiertas, ¿no? No son preguntas cerradas como las que tienen sí y no son preguntas más abiertas y tienen la opción de poder conocer un poco más. Por ejemplo, acá en la 2, que dice un 2A, dice, ¿han vivido juntos durante el último año? Si dice que no, pasará a la pregunta 4, es decir, que ya la pregunta 3 no se realiza y se pasa a la pregunta 4. Actualmente él tiene un trabajo estable, si ya no sabe, no marcar nada, ¿no? En el caso de la 5A dice acá, en la 5 dice, ¿alguna vez él ha usado o la ha amenazado a otro? Si dice que sí, entonces fue con pistola o cuchillo, ¿no? Entonces acá ella tendría que contestar con cuál de los dos fue. O incluso si fuera otra, también podría mencionarla, ¿no? Luego, bueno, siguen las siguientes preguntas, como la ha amenazado con matarla, alguna vez usted lo denunció por violencia familiar, porque él le pegó, ante la comisaría, fiscalía, juzgado o alguna autoridad comunal. Él ha obligado alguna vez a tener relaciones sexuales, igual más seguir marcando sí y no. Consume drogas, por ejemplo, con la marihuana, pasta básica, cocaína u otras. Le controla la mayoría o todas sus actividades diarias, por ejemplo, no la deja que vea a sus familiares o amistades, la controla cuánto dinero para gastar, etcétera, ¿no? Luego de esta 12 se desglosa la 12A, que dice, si él trata de controlarla, pero ella no lo permite, márquelo aquí, ¿no? Si de pronto un caso podría ser de que la persona el agresor es controlador y la víctima por ende se deja y accede a este control, o por el contrario, también el otro caso es que a pesar de que se quiere ejercer, el agresor quiere ejercer el agresor quiere ejercer control sobre la víctima de repente quiere defenderse o no deja que eso suceda, ¿no? Cualquiera de los dos casos igual hay que colocarlo. Si existen celos también, ¿no? Alguna vez, y bueno, él se pone celoso de forma constante y violenta, cuando se le estuvo embarazada alguna vez la golpeó, alguna vez él ha amenazado o intentado suicidarse, él ha amenazado con el daño de sus hijos,
igual seguir marcando si sí o no, seguir marcando acá. La sumatoria total del puntaje es de un 0 a 37. Y en este espacio de acá, en este espacio de aquí, coloca la sumatoria de todas las preguntas que ya se le han realizado, ¿no? Y por consiguiente poder ubicarla en este espacio de acá. Dice marcar nivel de riesgo correspondiente de acuerdo al puntaje obtenido. Por ejemplo, si está de un puntaje de 0 a 7, el riesgo es variable, es leve, ¿no? Un riesgo variable. De 8 a 13, moderado, riesgo en aumento. De 14 a 17, si fuera el puntaje, severo 1. Y de 18 a 37, severo 2. Es un severo extremo, ¿no? Observaciones también interés adicional que se quiere agregar ya como persona que ha aplicado esta ficha, ¿no? Como de repente en qué circunstancias la está evaluando o qué es lo que ha observado en la paciente al momento de la evaluación. De repente estaba muy nerviosa, estaba asustada al momento de responderlo o no quería responder. Primero hubo resistencia, ¿no? Para poder responder cada pregunta. Entonces, esas observaciones, poder colocarlas, ¿no? U otras observaciones que se puedan tener. Acá la firma y el sello del operador, operadora, que es en caso el aplicador o aplicadora, ¿no? De la ficha de evaluación de riesgo, la firma de la víctima y la huella digital también de la víctima. Es importante que se tengan estos dos indicadores, ¿no? De firma y huella. Luego también, como complemento de la ficha de valoración de riesgo, está también los factores de vulnerabilidad, ¿ya? Que incluso también aquí en la misma ficha nos dan las indicaciones o las instrucciones. Mediante este anexo nos dice que se recogen factores de vulnerabilidad que inciden en la continuidad de la violencia. Debe ser aplicada por el operador policial inmediatamente después de aplicar el instrumento de valoración de riesgo, ¿no? Ni bien se termine la evaluación de riesgo, se tiene que pasar a los factores de vulnerabilidad, que es un anexo complementario a ello. Donde vamos a ver primero la violencia económica o patrimonial, donde se le va a preguntar si depende económicamente de su pareja, si cumple puntualmente con atender los gastos de alimentación, si piensa o tuvo que interponerle una demanda de alimentos, ¿no? Si su pareja o expareja ha realizado o realiza también acciones de apropiarse de sus bienes, ¿no? Casa, dinero, negocio y otros bienes, ¿no? Que suele pasar también. O le restringe o impide el uso de los mismos, ¿no? Si no le permite que haga uso, por ejemplo, que lo que más escucho en las pacientes que tengo es que normalmente las parejas o exparejas tienen normalmente una casa, por ejemplo, en común que han adquirido juntos y luego están ambos viviendo en la misma casa y la víctima pues sigue de repente con ese temor e incluso generando ansiedad porque la persona agresora pues sigue en el mismo lugar y y si ella quiere salir, el agresor le reclama eso, entonces continúa la violencia, ¿no? O sea, por ende está todavía vulnerable a que vuelva a suceder, vuelva a pasar por alguna situación de violencia porque el agresor sigue estando en el mismo sitio, ¿no? Otro factor que se evalúa también acá en este anexo complementario es la orientación sexual. Su pareja o expareja le ha agredido, insultado y excluye o discriminado, ¿no? Por su orientación sexual. Aquí nos dan la opción también de que si la víctima no quiere contestar, pues no hay problema. Le dan esa facilidad. Luego interculturalidad también. Si su pareja o expareja le humilla, la discrimina por su cosmovisión o su forma de interpretar el mundo, ¿no? Su lengua también, se burla, la humilla, la menosprecia, ¿no? Por las ideas que tiene, las visiones que tiene sobre su realidad y también tal vez sobre su origen, ¿no? Fenotipo también, por eso rasgos físicos y color de piel, indumentaria, identidad étnica, es decir, pertenencia a un grupo étnico, ¿no? Aquí constantemente, por ejemplo,
¿qué pasa? Que el agresor constantemente le ha estado diciendo que se ve fea, que se ve mal, que está gorda, que es muy oscura, que nada le queda, ¿no? Que es que ya no le gusta, ¿no? Que ya no agrada de ella. Entonces, todo eso también, como vemos, está dentro de la parte de fenotipos, que también forma parte de la pregunta dentro de interculturalidad, ¿no? Que es lo que también he podido yo escuchar normalmente en las personas que acuden a mí por un tema de violencia. Sí, es que sí ha sido, digamos, discriminada étnica, sobre todo, tiene que especificar en el ámbito étnico de su pareja, en el ámbito étnico de ella o en cualquier otro ámbito, ¿no? Si sí o no, de repente. También vemos la parte de discapacidad. Vemos también que con respecto a eso sí tener en cuenta de que, por ejemplo, en la parte de discapacidad sí es al principio nada más se le pregunta si qué tipo de discapacidad tiene, si en caso la tuviera, y si no la tuviera, pues bueno, se sigue con las siguientes preguntas. En este caso es igual, en la discapacidad, por ejemplo, si es que con la primera sección, como nos dice acá, se contestó que sí, entonces se realiza la pregunta, pero si no, entonces se pasa de frente a a la siguiente pregunta 8, que corresponde al factor de embarazo. En caso de responder afirmativamente, dice la clasificación del riesgo, sube un nivel, ¿no? ¿Está embarazada? Sí o no. Si respondió que no, no preguntar las siguientes preguntas, o sea, la 9 y la 10, pero si respondió que sí, pues sí, realizarle las preguntas 9 y 10, ¿no? En el caso de si estar embarazada, como dice ahí, sube su nivel de riesgo, obviamente, ¿no? Tiene las características de ubicación, actividades y señas físicas. Para poder evaluar esto, la presente información deberá obtener de la víctima en forma narrativa y explicativa también, que sirva a la policía en este caso, en el caso de que se evalúe ahí, para identificar, ubicar al agresor y otros que considere el riesgo a la víctima. Bien, en la ubicación, si se vive con el agresor, ¿no? Por favor, que pedir que les dé la dirección, algunas características de la vivienda, ¿no? Y referencias para poder a ella rápidamente ubicarla, que es bastante importante poder tener obviamente estos datos, ¿no? Si se conoce dónde vive la persona denunciada, también dar la dirección de esta persona. Si la persona agresora, el denunciado, la busca constantemente en su trabajo, centro de estudio, lugar que frecuente, ¿no? Está constantemente acosándola, buscándola, incluso en esos lugares de trabajo, bueno, en esos lugares donde ella se encuentre, mejor dicho, en general, está ejerciendo violencia también contra ella, que normalmente es lo que más ocurre, ¿no? ¿En qué otro lugar se puede encontrar también al denunciado? También poder dar esas referencias, ¿no? Actividades también, si el denunciado practica algún deporte violento de peligro, sí o no, el denunciado es tal vez algún agente de seguridad o practica algún pasatiempo de riesgo, sí o no, y si el denunciado tiene familiares y amistades que están en la cárcel o han tenido problemas con la ley, ¿no? También son otras las preguntas que se hace, pero más todas estas preguntas, si nos damos cuenta, son con respecto ya a exclusivamente a lo que se dedica o lo que realiza la persona agresora o denunciado, ¿no? Señales físicas, describir cómo es, describir las características físicas, saber si el denunciado tiene algún problema de salud mental, también alguna adicción o si sigue algún tratamiento médico, ¿no? Y bueno, en el anexo 2 ya viene el instructivo de la aplicación, es decir que aquí ya pues está toda la ficha completa de cómo aplicarla, sobre las preguntas también, en qué consisten, ¿no? Después sobre cómo llenar la parte de datos generales, o sea, en realidad sobre cada área que se tiene en cuenta para el llenado de esta ficha, ¿no? Qué tipo de preguntas hacerle, el por qué o a qué se refiere, con más especificaciones, ¿no? Pero en sí, esa es toda la ficha de evaluación de riesgo que se aplica, al menos en mi caso, como les decía, como psicóloga clínica, lo aplicamos en la primera sesión, cuando ella recién llega y nos refiere que está pasando por
por algún evento de violencia, ¿no? Una situación de violencia, siendo víctima, entonces se aplica esta ficha y se le deriva a las otras instancias, ¿no? Como la policía o el SEM, o la línea 100, como les decía, que también hacemos las llamadas, como son anónimas, a veces las víctimas al final no quieren denunciar, dicen mejor no, porque puede que me pase algo, estoy en riesgo, mejor no, ¿no? Entonces ya al menos uno como profesional, lo que nos indican a nosotros, al menos como psicólogos, es de todas formas realizar la denuncia, ¿no? De ser el caso, porque tenemos que alertar sobre ello y tenemos que también brindar apoyo a la víctima por nosotros para poder evitar que siga ella viviendo un ambiente de violencia y por tanto aumenten sus factores de vulnerabilidad también. Y una vez más, como les decía, les repito, esto se aplica a mujeres y adolescentes mayores de 14 años, ¿no? Y bueno, eso sería todo con respecto a lo que quería explicar y compartir con ustedes. No sé si habría alguna pregunta, tal vez por el chat o tal vez directamente, poner el micro, preguntarme. Bien, en este punto se exhorta a los participantes a que puedan realizar las preguntas que crean conveniente. Vamos a dar un tiempo prudencial para que puedan hacerlo, doctor. Un momento. Uh -huh. Bien, indicamos que si en todo caso hay preguntas, se las trasladaremos de manera posterior para que de manera diferida también usted pueda resolverlas. Le Uh agradecemos -huh. nuevamente su participación, doctora Karina Félix, esperando que esta no sea la primera ni la última vez en que usted participe en nuestros eventos. Hacemos pública el compromiso, pues, ¿no? Para con usted de volverle a invitar y también de garantizar su participación en futuras experiencias académicas. Muchísimas gracias por su participación. Ok. Listo, muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación. Y bueno, ha sido un gusto también poder compartir la información con ustedes. Perfecto. Muy bien, se les hace de conocimiento a los participantes que estaremos retomando las sesiones el día viernes a las 6 de la tarde con las dos últimas clases de este curso especializado en Derecho de Familia. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.